Muy buen día para todos los estudiosos de preceptos o buenas tardes, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Les habla Mercedes y quiero comentarte que hoy damos inicio a la clase de la semana número 5. Estamos ya en nuestra semana 5 de estudio bíblico y en esta ocasión los capítulos que vamos a ver, estudiar, a revisar corresponden el capítulo 23, 24 y también el capítulo 25 del libro de Génesis hasta el versículo 18. Y te quiero comentar que el nombre de esta porción de lectura lleva por nombre Yahei Sará, que significa la vida o los años de Sara. Pues te platico que la alegría del final del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido aún más bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial por la atadura de Isaac en este altar que habían hecho, pues está en contraste con la tristeza del capítulo 23, donde Sara muere antes de tiempo. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida ni de él ni de su esposa porque no había preparado un lugar de sepultura. Así que después del relato sobre Isaac, hay unos versículos que dicen que después de estas cosas llegaron noticia a Abraham cerca de la familia de su hermano Nacor, y luego aparece el relato de la muerte de Sara. Aunque es cierto que las escrituras no siempre están escritas según el orden de los sucesos, sino que muchas veces los textos se van entrelazando. Por eso parece que el texto de la escritura indica que la muerte de Sara no haya sido inmediatamente después de este suceso con Isaac. Pero según el versículo 34 del capítulo 21, Abraham estuvo mucho tiempo en la tierra de los filisteos, lo cual implica que hayan sido más de 25 años, de acuerdo a algunos comentarios rabínicos, porque según algunos textos, Isaac tenía 5 años cuando Ismael se estaba burlando de él. Y esto muestra que Isaac tendría entre 30 y 37 años cuando fue atado. Hay comentarios que indican que Isaac tendría 33 años en ese momento porque los detalles de la sombra profética coinciden con la realidad del suceso. Y como nosotros sabemos, la atadura de Isaac es una sombra de la muerte del Mesías, que se piensa que él tenía la misma edad que el Mesías cuando se entregó voluntariamente como ofrenda. Así que bueno, dicho esto, vamos a iniciar con los primeros versículos de Génesis 23, en donde vemos la muerte de Sara en Hebrón a la edad de 123 años. Abraham hace duelo por ella después de lo cual se levanta y pide a los hijos de Ed que le den una propiedad para una sepultura. Recordemos que uno de los mandamientos de los 613 preceptos que están en las escrituras dice que hay que enterrar al muerto en el mismo día, según lo que dice Deuteronomio 21-23. Así que también respecto a Génesis 3:19, se dice que el hombre tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. Así que esta escritura enseña que no está bien quemar los cuerpos muertos, sino que hay que enterrarlos. En Génesis 23:3-4, Abraham le dice a los hijos de Ed: yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme una propiedad, una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. Estas dos palabras, extranjero y peregrino, tienen significados diferentes. La palabra hebrea que fue traducida como extranjero es ger, y la palabra traducida como peregrino es toshav.
Así que esta oración significa que Abraham estaba diciendo que era un forastero, extranjero, un ger, es decir, de otra tierra, pero que ha establecido su residencia entre ellos. Así que esta palabra implica que no tiene derechos plenos sobre el territorio, pero Toshav, que es un residente permanente, implica que tiene derechos plenos en ese lugar, por eso les está pidiendo un lugar, una propiedad como una sepultura para su esposa. En Efesios 2:19, según el punto de vista de nuestro Padre Celestial, una persona, un gentil, una persona de las naciones que ha hecho la conversión al pueblo de Dios, que ha ingresado a ser parte de la congregación del pueblo de Dios a través de Yeshua, no es ni ger ni toshav, no son extraños ni extranjeros, es lo que dice en nuestro Padre Celestial, sino que se nos menciona que ya tenemos un estatus superior y que somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. En Génesis 29:3 vemos la contestación de que puede sepultar a su difunta en uno de los mejores sepulcros de ellos. Pero después de haberle reverenciado, Abraham solicita a Efrón que le venda la cueva de Macpelá para una sepultura. Aunque Efrón le ofrece como regalo no solamente la cueva, sino todo el campo, Abraham no quiso aceptarlo. ¿Qué actitud tan diferente a aquellas personas que solo piensan que recibir las cosas gratis son bendiciones del Padre Celestial? Pues Abraham no consideraba una bendición la oferta de Efrón, porque él no quería honrar a su esposa con una sepultura que no le había costado nada. Así que aquí vemos cuánto valoramos a las personas, ¿verdad? Abraham quería el lugar por un precio justo, por su precio completo. Ni siquiera estaba pidiendo una rebaja porque no lo hubiera considerado como una bendición. La verdadera bendición para nuestro padre Abraham fue poder pagar a Efrón lo que pidiera por el lugar. Así nadie podría decir en el futuro que ese lugar no pertenecía a los hijos de Israel. Nuestro maestro Yeshua dijo en Hechos 20:35 que hay más dicha en dar que en recibir. Así que vemos en Génesis 23:15 que le da el precio de 400 ciclos y este precio corresponde a más de 50 salarios anuales. Según los descubrimientos arqueológicos de la época, un salario anual subía a 6 u 8 ciclos. Así que el precio que le pidió Efrón fue una exageración. Qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otra persona y en ese tipo de eventos, ¿verdad? Cuando están más tristes. Más adelante también vemos que Abraham escuchó a Efrón y pues Abraham le pesó la plata y con esto había mencionado a oído de los hijos de Ed los 400 ciclos de plata que era medida comercial. En el texto hebreo aparece el nombre de Efrón de manera incompleta, faltándole la letra Vav. Y esto lo han interpretado que este nombre fue reducido por el Padre Celestial por causa de su actitud avariciosa. Es decir, su bolsillo sí fue engrandecido y aumentado, pero su nombre no. Su nombre fue reducido. A pesar de esa cantidad injusta que había pedido, Abraham no estaba dispuesto a discutir y tampoco a rebajar los precios, pues su esposa vale más que todo eso y merece un sepulcro digno. Es más, el precio alto de la sepultura elevaría la honra que se le podía dar a la difunta. Y Abraham, como vemos en este texto, pesó a Efrón el dinero que le había pedido en moneda comercial, y eso significa que era una moneda grande, bien recibida en cualquier lugar.
Así que después de estos acontecimientos, Abraham sepulta a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá frente a Mamre, es decir, Hebrón en la tierra de Canaán. Así que de esta manera, el campo de Efrón es cedido a Abraham en propiedad ante las autoridades de los hijos de Het. Y Abraham sepulta a Sara por fin en esta cueva y después de esto le pide a su siervo de más confianza que haga un juramento para encontrar una esposa para su hijo Isaac entre sus parientes en la tierra de donde había salido. Un ángel del Padre Celestial es enviado delante para que su viaje tenga éxito. Si la mujer no quiere seguirle, quedará libre de este juramento. Así que el capítulo 24 narra la historia de la búsqueda de una mujer para el hijo de Abraham y sigue una interpretación alegórica que podemos destacar de este capítulo muy interesante. Por ejemplo, Abraham representa al Padre Celestial tal como está escrito en Mateo 22:2. El siervo, que nosotros sabemos que es Eliezer, cuyo nombre significa mi Dios es ayuda, representa al Espíritu del Padre Eterno, tal y como está escrito en Juan 15:26. Isaac representa al Hijo de Dios, tal como está escrito en Mateo 3:17. Y los demás siervos representan los ángeles, como está escrito en Hebreos 1:14. Y Rebeca, por supuesto, representa a la novia del Mesías, así como está escrito en Apocalipsis 19:7. El Padre Celestial ha enviado a su Espíritu a la tierra para buscar y sellar todas aquellas personas que con sus corazones se entregan a Él, así como lo vemos en Segunda de Crónicas 16:9, la primera parte, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Así como Eliezer dio testimonio de la existencia del Hijo que había nacido sobrenaturalmente y todas las riquezas de su Padre le habían sido entregadas a él, asimismo, el Espíritu del Padre Celestial está dando testimonio acerca del Hijo que ha nacido de manera sobrenatural y ha recibido todo lo que es del Padre, incluyendo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, tal como está escrito en Juan 17:10. Y también en Mateo 28:18. Como Rebeca fue una virgen pura, así la novia del Mesías es una virgen pura que no se ha contaminado con otros, así como lo vemos en 2 de Corintios 11:2. Y también en Apocalipsis 14 del 4 al 5. En Génesis 24:9 vemos que el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre ese asunto. Aquí obviamente se trata de poner la mano donde estaba la señal del pacto, es decir, la circuncisión. Esta palabra que vemos aquí como su Señor, la palabra hebrea es Adonab. Está escrita en plural, a pesar de que Abraham era uno solo. Una traducción literal de este pasaje sería, y el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, sus señores. Y esto muestra que cuando se trata de autoridad absoluta, como en este caso de señorío sobre un esclavo, o como en el caso del creador del universo, Elohim, el sustantivo está puesto en plural, no para denotar pluralidad en personas, sino para mostrar ese tipo de autoridad. Si el sustantivo se hubiera entendido como una pluralidad de personas, el verbo de la oración estaría también en forma plural.
En el caso de Génesis 1:1, el verbo está en singular, dice creó. En el principio, Elohim creó, no dice crearon, lo cual nos enseña que la palabra Elohim no es vista como una referencia a una variedad de personas, sino a una sola persona con autoridad absoluta. Dicho en otras palabras, así como Abraham era uno, así Dios también es uno. No son dos y mucho menos son tres. En Génesis 24:10 vemos que el siervo sale con 10 camellos cargados con riquezas y llega a Harán. En hebreo dice que el siervo tomó todos los bienes de su señor en su mano. Esto se interpreta como si tuviera un documento de donación que muestra que Isaac era el dueño de todos los bienes de Abraham. Como el número 10 representa la totalidad, tenemos en la carga de estos 10 camellos una representación de todas las riquezas de Abraham. La expresión belladó, que se traduce como en su mano, no significa necesariamente que toda riqueza literalmente estaba en su mano, sino bajo su administración, es decir, bajo su cuidado. Más adelante vemos que el siervo de Abraham se para junto a un pozo fuera de la ciudad de Nacor en el momento cuando las mujeres salen para buscar agua. Este hombre hace una oración al Dios de Abraham pidiendo una señal para poder saber qué joven haya sido escogida para ser la esposa de Isaac. En ese momento llega una virgen muy hermosa y saca agua del pozo. Ella es Rebeca, la nieta del hermano de Abraham. El siervo corre a su encuentro y le pide un poco de agua, y ella no solamente le da de beber, sino que también a todos los camellos, y esa fue precisamente la señal que él había pedido. Esta palabra es similar a la de Juan 4:7, donde está escrito que una mujer de Samaria viene a sacar agua y Yeshua le dice, dame de beber. Por la similitud de expresiones podemos comparar estos dos eventos y llegar a conclusiones muy interesantes, porque al igual que el siervo de Abraham estaba buscando una novia para el hijo, de la misma manera, el siervo del Padre Celestial estaba buscando personas entre los samaritanos que pudieran ser parte de la novia del Hijo de Dios. Y de esto aprendemos que también los que no son judíos tienen la oportunidad de ser parte de la novia del Mesías, tal y como está escrito en este Salmo 45, versículos 10 y 11. Porque este salmo se lee en Yom Teruah, el día de la alarma, el primer día del mes séptimo. Habla de las bodas del rey en alusión a la boda del Mesías con su novia. Lo interesante es que la novia es presentada como que proviene de un pueblo fuera de Israel. Es una mujer que se ha convertido al pueblo de Dios. Así que esto nos enseña que la mayoría de las personas que formarán parte de la novia del Mesías son de origen no judío. Por supuesto, esto no excluye a los judíos, pero nos indica que el pueblo judío está en minoría, porque la mayor parte de ella viene de los temerosos de Dios que están entre las naciones. Así que, según se entiende, no todos los que han nacido de nuevo a través del Espíritu van a ser parte de la novia del Mesías, porque en las parábolas de Yeshua se habla de varios personajes en relación con las bodas del Mesías. Se habla del novio, la novia, las vírgenes y los demás invitados. No todos son parte de la novia. Entre los salvos habrá diferentes categorías, por así decirlo, los invitados, las vírgenes y la novia. Y estos son 3 niveles de creyentes de los cuales hablan las escrituras.
Así que se necesita ser fiel al Padre Eterno, obedecer los mandamientos de las Escrituras, tal como lo dijo Yeshua en Mateo 5:19, porque en este texto vemos tres diferentes categorías de personas. Una, personas que están en el reino, pero que no guardan los mandamientos de las Escrituras, y estos van a ser llamados muy pequeños. Otra categoría es la persona que está dentro del reino, guarda los mandamientos sin enseñar a otros. Estos no son llamados ni pequeños ni grandes. Y otra categoría es el que está dentro del reino, que guarda los mandamientos del Padre y los enseña a otros, y estos son llamados grandes en el reino de los cielos. Así podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 45:10, podemos encontrar, por ejemplo, que dice: escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Estos tres hablan de un crecimiento del amor, la entrega y la obediencia al Padre Celestial y a sus instrucciones. Aquí estamos viendo el crecimiento. Es diferente solamente escuchar, a prestar atención y a obedecer. Esto es lo que significa inclinar el oído, ¿verdad? Podemos también dar otro ejemplo en Marcos 4:20, que podemos ver que cuando la tierra está buena y aceptan la palabra, unos dan su fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Si lo comparamos, por ejemplo, con el tabernáculo, unos estarían en el atrio, otros en el lugar santo y otros en el lugar santísimo, los que se han comprometido por completo. Otro ejemplo puede ser en Romanos 12:2, los que hacen la buena voluntad de Dios, los que hacen la agradable voluntad de Dios y los que hacen la perfecta voluntad de Dios. Aquí podemos ver quién está en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Juan 14:6, el último ejemplo que te puedo dar. Aquí vemos los que conocen el camino, los que caminan en la verdad y los que viven la vida en intimidad con el Padre Eterno. Esto es muy diferente, una entrega total. Así que, bueno, la mayoría de las personas salvas sabemos que se quedarán en el atrio. Un grupo muy grande entrará en el lugar santo, pero un grupo más reducido, que es la novia, entrará en el lugar santísimo, tal y como lo vemos en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En Génesis 24, del 20 al 21, vemos aquí que está Rebeca rápidamente dando de beber al hombre y también a los camellos, ¿verdad? Un camello puede almacenar unos 200 litros de agua, así que los recipientes que se usaban en esa época contenían unos 10 litros, y en el caso de que los 10 camellos estaban con una sed total, necesitarían unos 2,000 litros de agua. Así que aunque no tuvieran mucha sed estos camellos, definitivamente era un trabajo excepcional lo que se tenía que hacer para dar de beber a estos camellos. Así que esta actitud de amor incondicional a un extranjero le capacitó a Rebeca para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad, y esta joven sería un buen complemento para que el matrimonio entre ella e Isaac pudieran seguir por el mismo rumbo. El siervo, vemos más adelante, le entrega joyas de oro y pregunta de quién es hija y si es posible que se hospede en su casa. Ella le contesta que sí, que es hija de Betuel, que es hijo de Nacor, hermano de Abraham, y que hay suficiente
paja, forraje y lugar en su casa. Ahí vemos la generosidad de ella también. Entonces el hombre se postra delante del Padre Celestial en reverencia. Le da, dice aquí la escritura, que le da un anillo de oro que pesaba medio ciclo. La palabra hebrea que se traduce como medio ciclo es beká, que viene, que significa rajar, romper, cortar, invalidar. Y la palabra aparece solamente 2 veces en toda la escritura. Y el otro texto en donde aparece la palabra beká, que significa medio ciclo, es en Éxodo 38, 25 al 28. Y bueno, al comparar estos 2 contextos donde aparece este término, lo que se destaca, lo primero es que el siervo le dio a la futura novia este anillo de oro para la nariz que pesaba 1 beká, y cuando los hijos de Israel iban a ser contados por primera vez, iban a ser censados, cada uno de los varones de 20 años en adelante tenía que entregar 1 beká de plata. 1 beká corresponde a medio ciclo. Una mitad fue entregada, lo vemos aquí, a la novia, y la otra mitad fue entregada al Padre Eterno. La beká que fue entregada a la novia, esta fue de oro, y la beká que la novia, o sea, que los hijos de Rebeca le dio al Padre Celestial, fue de plata. El oro fue puesto en el cuerpo de la novia y la plata fue puesta en el tabernáculo. Principalmente se utilizó como fundamento de este santuario y también para ganchos y demás, para las columnas del atrio también. En las escrituras, la esposa está relacionada con una casa. Casa y esposa pueden ser palabras sinónimas. En el libro de Apocalipsis vemos que la novia es idéntica con la Nueva Jerusalén, y que es la casa en donde va a entrar a vivir la novia con el Mesías después de este reino mesiánico de 1000 años. El Mesías representa al Padre Eterno como novio. Ahora bien, en el texto que nosotros vemos en el hebreo, en Éxodo 38, 26, está escrito en el hebreo, beká legulgolet, que significa 1 beká por cráneo, por cabeza. Así que la palabra gulgolet viene de la palabra Gólgota, tal y como lo vemos en Juan 19, 17. Así que la frase beká legulgolet podría ser traducida como 1 beká para o 1 beká por Gólgota, o también puede ser traducida como uno quebrado a Gólgota. Así que la idea de pedir 1 beká por cada hijo de Israel fue el precio de rescate para que no viniera plaga sobre los hijos de Israel en el momento de ser contados. Y ese precio está relacionado con Gólgota, el lugar del sacrificio del Mesías. Entonces, también se ve la relación entre el anillo que fue entregado a la novia y el precio de rescate que fue pagado por Yeshua cuando murió en rescate por muchos. Yeshua pagó con su vida para adquirir una novia, y esa novia es liberada de la plaga por ese precio de rescate. Así que ese precio de rescate es el fundamento y el adorno de la casa donde van a vivir juntos en el futuro. Así que en la tierra los hijos de Israel solo entregan la mitad de un ciclo, es decir, 1 beká, y la otra mitad está en el cielo pagada por el Mesías. Sin el Mesías, un israelita solo es contado como media persona. Así que continuando con Génesis 24 al 27, vemos que el siervo bendice al Padre Eterno por haberle guiado hasta los familiares de su señor. Y vemos que la joven corre y cuenta estas cosas a los de la casa de su madre. Su hermano Labán corre al hombre, le pide que entre a su casa, donde dice que ha preparado lugar. El hombre
lleva su caravana a la casa donde desata los camellos, les dan de comer y después de haber lavado los pies, les sirven la comida, pero no quiere comer hasta después de haber revelado el propósito de su viaje. Cuenta acerca de las bendiciones que su Señor ha recibido del Padre Eterno y acerca del Hijo que su esposa Sara le ha dado en su vejez. También relata todo acerca del juramento y lo que ocurrió junto al pozo, y solicita a la joven que sea tomada como esposa para el hijo de su Señor. La familia de Rebeca reconocen que esto ha venido del Padre Celestial y le conceden la petición. Entonces el siervo se postra en tierra ante el Padre Celestial. Así que en esta parte de las Escrituras hay una repetición del relato de lo que aconteció junto al pozo. Cuando la Escritura repite algo dos veces, significa que tiene mucha importancia, que está firmemente decidido, que tiene su cumplimiento inmediato y que también tiene doble cumplimiento en la historia, es decir, una doble proyección. Algo que pasó, pasará de nuevo. Así que cuando ahora vemos una repetición del relato, significa que nuestro Padre Celestial nos está llamando la atención de una manera especial sobre este hecho y que tiene un cumplimiento futuro en una situación proféticamente idéntica. Y esto nos enseña que el relato en la búsqueda de la novia tiene una doble proyección, no solamente en relación con algo del pasado, sino también para el futuro. Y esto nos lleva a la boda entre el Mesías y su novia, como ya se mencionó. En los últimos tiempos, las personas que serán parte de la novia del Mesías darán a beber al pueblo de Dios que salió de su tierra, representada por Eliezer, y a las 10 tribus perdidas entre los gentiles, representadas por los 10 camellos. El agua es un símbolo de la Escritura y del Espíritu del Mesías, tal como lo estamos viendo en pantalla en Deuteronomio 32:2, en Efesios 5:26 y también en Isaías 44:3. Y es ahora, en este tiempo, que estamos viviendo el tiempo del cumplimiento de esta profecía. En Génesis 24:47 vemos que esta frase es similar al texto que aparece también en Ezequiel 16:12, donde está escrito: puse un anillo en tu nariz y pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Este texto también habla de la novia, que también es llamada Jerusalén. Vemos en Génesis 24:50 que Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto, no podemos decir que está mal ni que está bien. Así que el siervo, vemos más adelante, que entrega objetos de plata y oro y vestidos a Rebeca, y también entrega obsequios al hermano y a la madre, después de comer y beber, y pasan allí la noche. Esto alude a los dones del Espíritu que vemos en 1 Corintios 12, que son dados a los creyentes para que todos conozcan acerca de las riquezas del Mesías, tal como está escrito en 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Así que bueno, por la mañana el siervo solicita el permiso para salir, pero el hermano y la madre consideran que la joven debe quedarse en casa durante un tiempo. El siervo insiste en que desea ir, y por eso se le pregunta a la joven si ella desea viajar con él. Ellos responden que tienen que preguntarle a la joven, y ella está decidida a irse, y por eso la envían enseguida junto con su nodriza y con sus doncellas.
La expresión en hebrea que se da a entender que Rebeca estaba decidida a irse con el hombre a toda costa, aunque los familiares no lo quisieran. Así que esa actitud muestra que para ser novia del Mesías hay que estar dispuesto a ir en contra de la corriente del mundo. No importa lo que digan, yo voy a seguir al ayudador, el Espíritu que es el que me lleva al Mesías. Pero antes de que la enviaran, pronuncian una bendición sobre ella y sus descendientes. Y es muy probable que este texto esté detrás de la declaración que hizo Yeshua en Mateo 16:18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del reino de los muertos no prevalecerán contra ellas. Más adelante vemos que en el versículo 61 dice que Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. De la misma manera como Rebeca es elevada y llevada a la tierra de Israel, asimismo los que resucitan y los que son transformados serán elevados al aire para luego ser trasladados a la tierra de Israel para siempre estar allí con el Mesías, tal y como está escrito en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Las escrituras son claras cuando dicen que es el cielo el que vendrá a la tierra, tal y como lo vemos en Apocalipsis 21:2. Y también dice que los humildes son los que heredarán la tierra. Lo vemos en Mateo 5:5. Al llegar al lugar donde estaba Isaac, Rebeca vemos que se cubre con un velo cuando lo ve. El hecho de cubrirse es una expresión de recato. También es una expresión de respeto y sometimiento. Por eso, las mujeres casadas deben cubrir parte de su cabeza como señal de estar bajo la autoridad de sus esposos, especialmente en la oración y otro tipo de servicio sagrado, así como está escrito en 1 Corintios 11, del 5 al 6. Y también en el versículo 10. La costumbre aquí es que la mujer casada cubre la mayor parte de su cabello cuando es vista por otros hombres. Así que más adelante vemos que el siervo le cuenta a Isaac todo lo que ha pasado y él la introduce a la tienda de su madre. Isaac la toma por esposa y la ama. Y dice la escritura que él así se consuela después de la muerte de su madre. En esa tienda es donde será introducida la novia del Mesías, tal y como está escrito en Cantares 1:4, donde dice: el rey me ha conducido a sus cámaras. Así que ahí tiene relación esta escritura con Cantares 1:4. En el capítulo 25 vemos que Abraham toma otra esposa, se casa con Cetura y ella le da a luz 6 hijos, y de uno de ellos saldrá el pueblo de los madianitas. Este pueblo de los madianitas fueron unos mercaderes que pasaron también cuando José estaba en el pozo. Lo puedes ver en Génesis 37:28. Y luego este pueblo también fue quien le vendió a Potifar, ¿verdad? En Egipto, según Génesis 37:36, vendió a José con Potifar. También los podemos ver cuando se unieron estos madianitas con los moabitas para maldecir a Israel en Números 25. Y por eso los madianitas fueron severamente castigados por los hijos de Israel por mandato de nuestro Padre Celestial. Pero los madianitas oprimieron a Israel durante 7 años y fueron derrotados por Gedeón. Lo puedes ver en el libro de Jueces. Isaac recibe todas las posesiones de Abraham,
Los hijos de sus concubinas reciben regalos y son enviados a la tierra del oriente lejos de Isaac. Así, de la misma manera que el Padre dio todo a su Hijo, tal como está escrito en Juan 13:3, dice que Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Así que la Escritura nos relata en los últimos versículos los años de la vida de Abraham, que fueron 175 años. Abraham murió en muy buena vejez, anciano, lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, ahí donde habían sepultado también a Sara. Después también se nos relata la muerte, de la muerte de Abraham. Se nos dice que Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Ber-Lahai Roi. Así que aquí vemos que Isaac toma el lugar de su padre después de su muerte. Ahora entonces, si Abraham murió a los 175 años y Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, aquí, en este momento, Isaac tiene 75 años, justo la edad que tenía su padre cuando salió de Harán. En el versículo 17 y 18 de Génesis 25, vemos que aquí Ismael ya tiene 12 hijos que llegan a ser príncipes. Luego muere a la edad de 137 años y su pueblo se establece justo frente de Egipto. Así que, familia hermosa, hasta aquí la clase de la semana número 5. Espero de verdad que haya sido de bendición para tu vida. Te pido que la repases, que puedas también integrarte al grupo de Telegram. Esta aplicación es gratuita, la puedes bajar en tu celular y luego buscar el grupo así con este nombre de preceptos. Puedes integrarte con nosotros, estar en nuestro tiempo de oración y reflexión, y también puedes participar en estas dinámicas que tenemos de contestación de cuestionarios para seguir esta misma línea de pensamiento durante la semana. Nos encantaría conocerte y te damos de antemano las gracias por apoyarnos, por apoyar este proyecto, este canal. Puedes hacerlo dando un like a este video, compartiendo en tus redes sociales, dejándonos un saludo también. Y bueno, yo también quiero dar un agradecimiento especial a Virginia Espinosa de la Ciudad de México por todo su apoyo, su amor y la entrega para este proyecto. También agradecer a Dailet Sánchez de Venezuela y por supuesto a nuestra querida amiga Perla Meriño de Chile. Les envío un abrazo fuerte, afectuoso. Estoy muy agradecida con el Padre Celestial por ustedes, por sumarse, por hacer parte del equipo de preceptos. Que el Señor les bendiga a toda su familia. Estamos en contacto. Bye bye.